Te podrá gustar más o menos la movilidad eléctrica, pero lo que vas a ver hoy en esta videoprueba es imposible de que no te sorprenda. Se trata del coche de producción más rápido de la historia, el Tesla Model S Plaid. Un auténtico cohete con ruedas, y es que tiene 1020 caballos y hace el 0 a 100 en tan solo 2,1 segundos. Cifras de Fórmula 1. Y además que tiene una autonomía más que interesante, porque supera los 600 kilómetros según el ciclo combinado WLTP. Y en esta videoprueba le vamos a echar el guante y vamos a ver de lo que es capaz. Así que coge palomitas y bienvenido a Loading Cars. El coche más rápido de la historia de producción. Aquí le tenéis, Tesla Model S Plaid, números de auténtico Fórmula 1. Y es que es capaz de hacer efectivamente el 0 a 100 en tan solo 2 segundos, 2,1 para ser exactos, en esta versión de 1020 caballos de potencia y 1450 Nm de par máximo. Es una auténtica locura y es un coche que puedes leer tranquilamente la ficha técnica, los números y decir, pues sí, correrá mucho, pero es que hasta que no te sientas ahí dentro y pisas el pedal a fondo, no te das cuenta de lo que verdaderamente es capaz este auténtico cohete con ruedas. Este Tesla Model S lleva ya muchísimos años en el mercado y realmente, como podéis ver, no ha sufrido ningún cambio. Estéticamente sigue igual. Es verdad que en esta versión Plaid pues tenemos algunos elementos más deportivos y diferenciadores para darle ese toque deportivo, o al menos aparentemente más deportivo, para diferenciarlo, pero realmente es el mismo coche. A priori lo que más cambia es quizá la parte delantera, que tenemos esta matrícula en una forma un poco más deportiva, como los portaplacas de las motos deportivas, así más o menos. Pero este Tesla Model S pues es un coche que, bueno, intenta ser deportivo estéticamente, que lo es, la verdad es que tiene una estética bastante rompedora, como que luego los números es alucinante. Es un coche que destroza todas las marcas y va en contra de las leyes de la física. Este Tesla Model S Plaid hay dos versiones, una de algo más de 600 caballos y esta que tiene 1020, como os he comentado antes. Estos 1020 caballos están extraídos de 3 motores eléctricos. Es que este modelo tiene un motor eléctrico en el eje delantero y 2 motores en el eje trasero, premiando obviamente a la zona trasera, que es pues donde se va a realizar un reparto mejor del par en ambas ruedas para poder traccionar mucho mejor y conseguir un paso por curva pues más adaptado a lo que viene siendo este coche. Y es que es un coche que no deja de pesar 2260 kilos. Es un coche muy pesado, es una berlina muy pesada, obviamente es eléctrica, batería de 100 kWh, es muy pesado este coche y tiene que conseguir girar y trazar la curva de alguna manera. Pues en base a toda esta mecánica eléctrica, este reparto de par entre ambos ejes y esos 3 motores se encargarán de hacer toda esta función. Es un coche con cifras de escándalo, 0 a 100 en 2,1 segundos. Tiene 1450 Nm de par máximo, alucinante. Es capaz de superar los 600 km de autonomía según el ciclo WLTP. 600 si tenemos las llantas de 21 pulgadas y casi 700, 690 más o menos, con las llantas de 19 pulgadas, que son estas que tiene equipadas, que la verdad, obviamente no premian tanto la deportividad o el toque deportivo, pero sí que premia con casi 100 km más de autonomía. Un dato que pueda ser bastante importante, y es un coche que además no consume mucho. Según ese ciclo estaríamos rondando los 18,6 kWh a los 100 km, luego lo comprobaremos, pero hasta ahí os puedo dar datos de este Tesla Model S. Si queréis, vamos a ver las medidas de este modelo. Medidas que tenemos: 5 metros con 2 centímetros de largo, 1,98 de ancho, casi 1,99, y 1,43 de alto, y su distancia entre ejes 2 metros con 96 centímetros. Tenemos un coeficiente aerodinámico de 0,21, un buen dato, y el peso, como os he dicho antes, 2265 kilos. Como dato, la potencia de los 3 motores: tenemos una potencia de 427 caballos en el motor delantero y 420 en cada motor trasero. La batería, un dato muy importante, tenemos una batería de acumulador de iones de litio de 100 kWh de capacidad bruta. Es una batería bastante grande
obviamente, es lo que esperábamos en este Tesla Model S, y obviamente pues capacidad neta, echarle que unos cuantos kilovatios hora hacia abajo como siempre. En cuanto al diseño, como os he comentado antes, tenemos el mismo diseño del Model S, no cambia nada, excepto pues ese toque más deportivo y sobre todo lo que más importante y más llama la atención de este Model S Plaid es que va mucho más planchado, va más pegado al suelo, obviamente por esas suspensiones deportivas que tenemos regulables en 4 alturas. Lo podemos regular obviamente todo desde la pantalla central. Tenemos 4 alturas, pero si vamos a la parte delantera vemos pues la estética clásica del Model S, esos faros totalmente afilados, parrilla central cerrada, aspecto típico del coche eléctrico, y la zona inferior sí que entrada de aire, al igual que tenemos alguna entrada de aire en la parte lateral del paragolpes para refrigerar hacia atrás, hacia la zona donde están las ruedas, que tenemos unas ruedas, como os he comentado antes, de 19 pulgadas en esta unidad con neumáticos Pirelli P0. Ojo, tenemos 19 pulgadas, pero en el eje delantero tenemos 255/40 de tamaño y en el eje trasero 285/45. Obviamente, como os he comentado antes, las ruedas traseras son las que soportan más par y por eso tenemos pues más anchura para poder traccionar mucho mejor. Además, como peculiaridad en esta prueba, estamos estrenando los neumáticos. Ya se ha comido un juego de neumáticos este coche, obviamente es un coche de pruebas, no le podéis pedir otra cosa, pero estamos estrenándolo, así que podremos extraer aún mejor el jugo a esos 1020 caballos. Si seguimos por el lateral, vemos que tenemos esas cámaras del modo centinela que nos vigilarán en todo momento el coche, al igual de las cámaras y sensores que se encargarán de toda la gestión del autopilot, de la conducción autónoma. Tenemos los tiradores de las puertas totalmente integrados en la carrocería, le damos toque y salen. En el pilar B también tenemos más camaritas del centinela y en el techo tenemos un techo panorámico que no es practicable, pero ocupa toda la superficie del techo. Y si vamos hacia la parte trasera, tenemos ese spoiler, ese alerón en fibra de carbono, también un detalle típico de este modelo Plaid, los pilotos traseros, como siempre, con esa forma tridimensional, logo Tesla y el emblema Plaid, que es este rectángulo que parece un emblema que simula lo que yo suelo decir un cambio dimensional, y es que es normal, este coche es tan rápido que parece que vas a cambiar de espacio-tiempo o de galaxia, por eso tiene esa estética tipo interestelar, me mola, me mola. Y abajo obviamente tenemos un difusor para ganar algo más de aerodinámica. Y por último os voy a comentar el precio, bueno, que tampoco hay mayores sorpresas, tenemos un precio para esta unidad de pruebas de 120.000 euros, más o menos, podemos equipar más cosillas, pero para esta unidad 120.000 pavitos. Así que ahora, habiendo visto todo este exterior, vamos adentro a ver qué nos espera. Y a pesar de que no pasan los años por este Tesla Model S, en el interior sí que se ha modernizado, vemos elementos pues más modernos y que se han actualizado para adaptarse a la nueva filosofía de la marca, que sigue siendo la misma, pero sí que pues el tiempo es verdad que a veces tampoco perdona. En algunos aspectos ha favorecido a este Tesla Model S, pero en otros aspectos pues sí que le ha forzado a darle una vuelta de tuerca, y ese ha sido el interior. Pero aquí sí que encontramos todo basado en ese aspecto tan característico de Tesla, y es que todo es muy minimalista, pero sí que encontramos pues elementos muy tecnológicos y modernos que sin ninguna duda no pasan desapercibidos. Vamos a analizarlo pues poco a poco, aunque en algunos aspectos voy a pasar más brevemente de lo que debería, porque si no podríamos alargar este vídeo y podría durar más de 1 hora, entonces tampoco quiero que se me vaya el tiempo. Vamos a hablar de este volante, un volante que es normal, como veis, un volante bastante normalito, pero que hay otra opción, que sería el volante de tipo yugo, como se le suele llamar, se llama yoke, que no es una discoteca de Alcorcón, sino que es el volante yoke. Es con esa forma tan característica que ha generado mucha controversia, porque pues parece que hay gente que se apaña muy bien y gente que dice que eso es bastante inseguro. Yo, como no lo he probado, no puedo hablar de él, pero sí que puedo hablar de este volante circular. Está un pelín de nada achatado por debajo y me parece un volante bastante cómodo y ergonómico, pero es verdad de que a lo mejor se echan falta un poquito más de elaboración en esta versión Plaid, en esta versión deportiva, pero por lo demás pues es un volante que funciona bien. Además tiene unos mandos físicos que es verdad de que a pesar de que están en una superficie plástica no brillante, pues son de tipo táctil, de presión, y pues a lo mejor puede que no sea del gusto de todos, pero es verdad que al menos funciona bien. Y
ojito, tenemos el intermitente ya incorporado aquí, como hemos visto en otros modelos de Tesla que hemos probado hace poco. Esto, a mi gusto, a mí es lo que más me ha chocado de todos estos elementos tan modernos que incorpora Tesla actualmente. El intermitente es verdad de que una vez que te acostumbras a él, pues puede resultar cómodo, pero es verdad de que al principio, y yo sigo haciéndolo, tengo que mirar a ver si pulso el botón. No porque no sepa si arriba está el de la derecha y abajo está el de la izquierda o no, sino porque realmente no sabes dónde estás apoyando el pulgar. Por lo que es verdad de que eso a mi gusto pues es un hándicap y pues vas a desviar la atención de la carretera. Por lo que en ese aspecto a mí no me ha gustado personalmente. Detrás del volante tenemos, bueno, en el volante no hay levas, obviamente. No se puede controlar nada de la regeneración, de la frenada, ni nada. Detrás tenemos un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, también bastante minimalista, solo cambia algunos aspectos cuando vamos en el modo normal o cuando activamos el modo Track Mode, el modo de circuito, que sí que se nos ponen algunos parámetros específicos. Pero por lo demás es un cuadro de instrumentos bastante sencillo, con su velocímetro, porcentaje de batería, temperatura exterior, hora, en qué marcha vamos y poquito más. Es decir, no hay tampoco demasiados elementos ni tampoco demasiadas configuraciones de este apartado. También podemos ver las indicaciones del navegador y algún parámetro más. Pero ya os digo que salvo que encendamos el Track Mode, no vamos a ver muchísimos elementos aquí dentro. Aquí sí que vamos a ver muchísimos elementos, diría que demasiados, y es que este es el cerebro de este Tesla Model S y también de todos los Teslas, la pantalla central, una pantalla de 17 pulgadas y por la que todo va a pasar a través de ella, es decir, cualquier cosa que queramos hacer acerca del coche, todo pasa a través de esta pantalla, incluso para seleccionar la marcha adelante, marcha detrás o la P de parar el coche. Todo pasa a través de esta pantalla. Por un aspecto es súper cómodo porque lo tenemos todo centralizado aquí, pero por el contrario pues se hace también bastante monopolio, es decir, que todos tengan que hacer aquí pues es también un problema porque pues vamos a tener que algunas cosas desviar la atención aquí también, como que me resulta también un poco problemático el hecho de que, pues, por cualquier circunstancia la pantalla tenga algún problema, no se encienda, incluso se nos rompa porque le hemos dado un golpe sin querer, no lo sé, pues tenemos un serio problema. Por lo demás, vamos a su funcionamiento que además, antes de deciros, podemos inclinarla en una posición más hacia la izquierda, es decir, más enfocada hacia el piloto, más centralizada y más hacia la derecha para que lo vea el copiloto. Tenemos en ese submenú, que ahora veremos más en profundidad, lo podemos enfocar pues a un lado o a otro o al centro, ¿veis? Ahora lo estáis viendo vosotros mejor que yo, pero bueno, yo me lo voy a poner inclinado a mí para poder explicarlo mejor, obviamente. Menú de vehículo. En este menú tenemos todo lo relacionado con este Tesla Model S, en el que podremos realizar todo lo que tengamos que hacer de ajustes, todo. Tenemos un menú de controles relacionado con todo, para regular el volante, retrovisores, limpias, la pantalla, plegar retrovisores. Es como, digámoslo así, el menú de accesos directos del iPhone. Otro submenú, pedales y dirección. Aquí podremos retocar estos parámetros, es decir, la dureza del volante, también la aceleración de este Tesla para ponerlo en un modo relax, más tranquilo, en un modo deportivo que se pone ya bastante nervioso, y el modo Light, que es una auténtica locura. También tenemos el botón de Track Mode para activar este modo de circuito donde podremos retocar más aspectos. Es curioso porque este Tesla Model S no podemos regular a nuestro gusto la frenada regenerativa, la intensidad de la frenada regenerativa, pero si activamos el modo de circuito sí que la podemos retocar, al igual que el equilibrio de la conducción, el reparto de par entre ambos ejes, lo podemos poner desde un 100% adelante hasta un 0% detrás y viceversa, pasando por cada número. Asistencia de estabilidad, es decir, el control de tracción y la frenada regenerativa, lo que os lo he comentado antes. Además podemos crear diferentes perfiles de conducción en ese modo de circuito. Y luego tenemos otro apartado de suspensión. Este apartado me parece una locura, me encanta cómo es este apartado, porque podemos seleccionar entre 4 alturas esta altura de la suspensión, muy útil sobre todo en mi caso, que yo para entrar a mi garaje tengo que bajar una rampa, obviamente, y pues es un poco peligroso cuando llegas a la bajada, el pico. Este Tesla es tan bajito que podía rozar, entonces ahí ponemos la suspensión alta y
he ido sin problema. Tenemos 4 alturas configurables y además podemos ver los parámetros de esta suspensión, compresión, rebote, la altura, el porcentaje de la compresión, las fuerzas G en la aceleración en cada rueda. Es que es alucinante esto. Yo porque no soy ingeniero, yo tiré por la otra rama, por la rama del derecho. Esto cualquier ingeniero tiene que disfrutar viendo estos parámetros. Apartado de carga, el apartado pues obviamente como tienen todos los coches eléctricos, donde podremos configurar todo lo relacionado a la carga, el límite de carga, la corriente, programación, es decir, todo. Piloto automático para activar estas diferentes ayudas, tanto el autopilot, la distancia del control crucero del vehículo que nos precede, advertencia de colisión frontal, prevención de la salida de carril, freno de emergencia automático, aceleración que evita obstáculos. Es decir, podemos controlar todo a nuestro gusto. Seguros, pues nada, los seguros de las puertas para poder configurar los bloqueos de las puertas en cada momento. Luces, pues todo lo relacionado con los faros, para activar también la adaptación de los faros, es decir, las luces largas automáticas y matriciales. Menú de asientos, donde podremos retocar la calefacción y aireación de estos asientos. Delantero sí que tiene aireación también, pero trasero solo la calefacción. Pantalla, lo que os he comentado antes, para girarla o pues, configurar el brillo, reducir la luz azul, tenemos bastantes parámetros a retocar. Menú de programar, tanto la carga como el preacondicionamiento de la temperatura, la climatización, por si queremos ajustar que a una hora empiece a aclimatarse este Tesla Model S. El menú de seguridad, donde podremos configurar todo lo relacionado con el modo centinela, esta grabación de la dashcam, todo podemos configurarlo aquí. Menú de servicio, donde podremos ver tanto la presión de los neumáticos como manual de propietario, mantenimientos, ajustar faros, remolques, podemos retocar un montón de parámetros. Software, pues software para actualizar o no, navegación, trayectos, que como podéis ver aquí tenemos todo lo relacionado con los consumos, para poder ver en todo momento, y el odómetro, y el menú Wi-Fi y menú Bluetooth, por lo que es un menú demasiado completo. Luego los menús normales podemos ver que siempre va a estar en el fondo el mapa de navegación, y luego tenemos el menú de abajo, donde podemos entrar al climatizador, una serie de accesos directos y un menú de 3 puntitos, donde ahí sí que tenemos todas estas aplicaciones, que esto es pues igual que un smartphone. Este Tesla Model S no integra conectividad plena ni de Android Auto ni de Apple CarPlay, porque ellos confían en su propio sistema operativo, y la verdad es que funciona muy bien, porque aquí tenemos ya aplicaciones que harán que no necesitemos ni Apple CarPlay ni Android Auto, como por ejemplo Spotify, YouTube, Apple Music, tenemos de todo. Menús interesantes, bueno, el menú de la energía, donde podremos ver todo lo relacionado con el consumo de la energía en este Tesla Model S. Tenemos aplicación Zoom para hacer reuniones en este Tesla Model S, si nos pilla en medio de un viaje, pues parar y hacer una reunión. Aplicación de arcade, tenemos jueguecitos para jugar en este Tesla Model S. No he jugado a todos, solo he jugado al Beach Buggy Racing, que es el de las carreras de coches, como un Mario Kart. La verdad es que bastante gracioso, porque además giras con el volante, o sea que muy bien. Igual te van a tomar de loco viendo a una persona que está girando el volante si te ven desde fuera, pero bueno, si luego se asoman y ven que estás jugando un juego, pues van a alucinar. Y tiene un montón de juegos también para jugar a las cartas, al ajedrez, un montón de juegos. Y más aplicaciones como por ejemplo karaoke, radio, Amazon Music, aplicaciones de podcast. En definitiva, tenemos muchísimo para hacer en este Tesla Model S. Y también obviamente tenemos cámaras que se ven bastante bien si metemos la marcha atrás, bueno, se nos activa la cámara de visión trasera, y también tenemos cámaras en los laterales. Una pena de que este coche, costando 120.000 euros, no integre una cámara de visión delantera, ¿no? Me choca bastante. Cuando activamos también el intermitente, dependiendo del lado, se nos activa la cámara de ese lado también para avisarnos un poco del ángulo muerto, por lo que muy bien, una pantalla súper completa. El climatizador, que no os lo he comentado muy por encima, para ajustar el caudal y hacia dónde tiene que disparar este chorro de aire, se hace también desde la pantalla. Podemos, como veis, ajustar hacia dónde queremos que enfoque este chorrillo de aire, y en la trasera también podemos configurarlo a nuestro gusto. Debajo tenemos 2 huecos para carga por inducción, y donde tenemos que dejar la llave de este coche, que es una tarjeta, para que se arranque.
Tenemos un huequecito aquí para dejar objetos, 2 portabebidas, un reposabrazos central, donde tenemos un cofre bastante grande, y asientos que, como veis, muy específicos de esta versión Plaid, donde tenemos unos semi-buckets construidos en cuero y en piel vuelta, con esa insignia Plaid en el centro, y con el reposacabezas integrado. Unos asientos pues muy cómodos y también bastante deportivos, que nos facilitan el agarre y la sujeción lateral a la hora de hacer una conducción bastante deportiva. Y pues obviamente los reglajes son eléctricos, y calefacción y aireación en 3 intensidades, como os he comentado antes. Y en cuanto a calidades, que es lo último que me queda por comentar de estas plazas delanteras, las calidades son realmente buenas, todo plásticos blandos, no he encontrado ni un plástico duro, exceptuando esta zona que simula ser fibra de carbono en el salpicadero y en esta zona de consola central, pero incluso las partes bajas son de plástico blando y de textil, por lo que muy bien, bastantes huecos tenemos para dejar objetos y, en definitiva, un habitáculo pues que está bastante bien construido, al igual que también está bien construido los altavoces de este Tesla Model S. Tenemos 22 altavoces repartidos por todo el habitáculo que suenan realmente bien y donde también podremos retocar a nuestro gusto los parámetros. Y arriba tenemos techo panorámico, no es practicable, pero es panorámico porque ocupa toda la superficie del techo. Un problemilla, bueno, es que no tenemos cortinilla para cerrarlo. Verdad que el techo pues está tintado, filtra los rayos ultravioletas con la tecnología que integre, pero es verdad que también se cuela calor en el interior, y al final, si hubiese puesto una cortinilla, tampoco hubiese sido un gasto excesivo y hubieses puesto una barrera de calor ahí. Pero bueno, al final yo no soy el ingeniero que diseñó este Tesla Model S, sus razones tendrán. Así que, habiendo visto todas estas plazas delanteras, las traseras podemos ver que mantienen la misma calidad de acabados que estas plazas delanteras. También tenemos cuero y piel vuelta en sus asientos, bastante cómodos. La plaza central es bastante más estrecha y no tenemos túnel de transmisión, por lo que tenemos todo ese espacio perfecto para piernas, para que no nos moleste en ningún momento. La verdad es que ahí al menos 2 pasajeros van a viajar muy, pero que muy bien. Es un coche bastante premium, tanto en calidades como en espacio. Y en el maletero, que tenemos apertura automática, encontramos 709 litros de capacidad, además de 89 litros en la zona delantera de abajo del capó. Y si abatimos también las plazas traseras, obtendríamos un total de 1828 litros, por lo que podéis ver que es un maletero bastante grande y que también tenemos por la parte delantera para meter algún accesorio más. Así que ahora sí que sí, ha llegado el momento de juzgar este Tesla Model S, este cohete con ruedas que realmente te hace despegar, pero vamos a comprobarlo. Arrancamos y nos vamos. Y ya sí que sí, nos ponemos a los mandos de este Tesla Model S Plaid, la versión más radical, más potente de la berlina de Tesla, y a su vez el coche más potente de la historia de producción. Es un auténtico cohete que combina la rapidez y esa deportividad también con lo premium y la exclusividad. Y es que es un coche que, aparte de ser muy rápido y todo eso, también es un coche perfecto para el día a día, como coche familiar, para viajar, porque es un coche que además otorga bastante autonomía eléctrica. Estamos hablando de que con esta batería de 100 kWh pues podemos obtener un total de en torno a 600 kilómetros según WLTP en la versión que tenga llanta de 21 pulgadas y casi 700 kilómetros en esta que tiene la llanta de 19 pulgadas, por lo que, oye, está muy bien. Pero bueno, vamos a analizarlo poco a poco. Estamos con este Tesla Model S Plaid, que tiene 1020 caballos, 750 kilovatios y 1450 Nm de par máximo. Como veis, son unas cifras exageradas, como que también lo es exagerado su 0 a 100, y es que es de tan solo 2,1 segundos. Obviamente, esta cifra tiene un poquito de trampa, es real, pero tiene un poco de trampa, porque también es cuando haya las mejores condiciones y cuando la batería está en un momento perfecto en el que el coche considere que podemos gastar lo que queramos, porque es verdad que según la batería va perdiendo capacidad, pues tendemos a
tardará un poco más en conseguir el 0 a 100. Por lo demás, la cifra es real. O sea, este coche consigue el 0 a 100 en 2,1 segundos. También depende del estado de los neumáticos, obviamente. Tener en cuenta de que es muchísima potencia y muchísimo par, que depende de si el coche tiene un buen sistema de tracción y también que tenga unos buenos neumáticos para traccionar. El sistema de tracción os aseguro que es una auténtica locura, porque conseguir plasmar esa potencia y ese par al asfalto es muy difícil, dependiendo de también luego los neumáticos. Por lo que, teniendo en cuenta la tracción trabaja excelentemente, es alucinante cómo lo realiza. Y luego el estado de los neumáticos también es muy importante, diría que casi es el apartado más importante. En este caso, la verdad es que justo en esta prueba tenemos un set de neumáticos nuevos. Hemos tenido la suerte de que el set anterior de esta unidad de pruebas ya estaba gastado, por lo que, por suerte para nosotros, los estamos estrenando. Tiene un excelente agarre esta unidad. Es verdad de que con estas aceleraciones, si nos ponemos siempre a enseñar el coche a la familia, amigos, el 0 a 100, ¡qué rápido! Nos vamos a comer los neumáticos, como le ha pasado a esta unidad, que tiene 10.000 kilómetros y ya le han tenido que cambiar un set de neumáticos. Pero bueno, obviamente es que es una unidad de pruebas y obviamente pues todos los periodistas y medios de prueba de coches lo han probado a fondo, es lo normal. Si no, obviamente pues los neumáticos durarán muchísimo más, qué duda cabe. Por lo que potencia alucinante en el modo Play, 2,1 segundos el 0 a 100. No puedo comentaros nada más al respecto. En el modo deportivo es verdad que no realiza en 2 segundos el 0 a 100, pero ojo, también es súper rápido. Es un modo que también te choca muchísimo esa sensación, esas mariposas en el estómago, es súper rápido también. Y luego tenemos el modo relajado, el modo relax, que quizá es demasiado relajado porque lo comparas con estos otros modos y la verdad es que parece que le falta un cafecito al coche. Obviamente esta es el modo de conducción ideal para el día a día y para que tampoco nos comamos los neumáticos. Aunque yo la verdad para el día a día me ha gustado más usar el modo deportivo, porque aunque no le he pisado a fondo todo momento en el día a día, pero es verdad que en el modo deportivo sí es verdad que puedes acceder al máximo de potencia en cualquier momento, cosa que en el modo relax no. Y pues en caso de adelantamientos, incorporaciones y demás, pues siempre es más útil tener en nuestras manos el máximo de potencia posible para acceder mejor a esas situaciones y ser más ágiles, cosa que en el modo relax se nota que es bastante torpe este coche. O sea, no torpe, perdón por la palabra, sino que le cuesta mucho más comparado con esos modos de conducción. Consumos, pues la verdad es que es un apartado que sorprende mucho, porque claro, un coche que acelera tan rápido tiene que comerse la batería en 2 segundos también. Pues la verdad que no. Obviamente, quitando esos modos de circuito y del 0 a 100 en 2 segundos, estamos hablando de que es una berlina que el consumo combinado WLTP es de 18,6 kilovatios hora a los 100, teniendo en cuenta de que es un coche de 1000 caballos y que pesa 2.260 kilos. No me parece en absoluto alto. Y es que luego en la práctica lo consigue. Es que lo he comprobado, no he mirado el consumo en toda la prueba. Y justo en lo que he estado grabando este coche, lo he puesto y tenemos una media de, por ejemplo, el día de hoy 21,7, habiendo hecho todas las tomas, habiendo hecho el 0 a 100 varias veces, 21,7. Lo normal es que, por ejemplo, en mi día a día he estado en 17,5 kilovatios hora a los 100, cosa alucinante, un dato muy bueno, porque da a entender de que es un coche que para el día a día no va a gastar mucho. Es verdad de que quizá no he hecho el 50-50 exacto en este día a día, ha sido a lo mejor de 60-40 o 65-35, pero he hecho de todo, entonces me parece un consumo bastante bueno, y que lo normal, echando cálculos, haciendo un 50-50 exacto y preciso, estemos en torno a unos 19 kilovatios hora, por lo que es un coche que está muy bien, muy logrado lo que es la eficiencia, la aerodinámica, que la aerodinámica es lo que más premia en un coche eléctrico, por lo que pues es un consumo más que razonable y muy bueno para este vehículo. Perdonadme si veis que estamos en un atasco, es que justo no sabemos qué ha pasado, ha habido un apagón general en España, por lo visto, y bueno, la gente aquí en Madrid se vuelve loca cuando ve lluvia o cuando ocurren catástrofes.
Vamos con el resto de apartados. El apartado de lo que es chasis, dirección, suspensiones. Bueno, es un coche que obviamente con tanta potencia también tiene que tener una muy buena puesta a punto para poder plasmar tanto la potencia del asfalto como también obviamente poder conducir estos 1000 caballos, porque es una manada bastante grande y tenemos que controlarla. Pues la verdad es que está muy bien construido este coche. Estamos hablando de que tenemos una dirección que se puede regular en dureza en 3 intensidades, por lo que podemos adaptarla a nuestro gusto, un modo más maniobrable para ciudad, un modo más neutro y un modo más deportivo para tener un poquito más de dureza y sentir un poco más de aplomo. Al igual que las suspensiones, como os he comentado antes, tenemos 4 niveles de altura, que siempre el coche va a tender a ir en el modo de altura más baja para tener más aerodinámica y más eficiencia. Pero bueno, podemos regularlo a nuestro gusto, sobre todo por si tenemos alguna rampa en algún lugar que solemos ir a diario, es decir, pues en un garaje o circunstancias similares que necesitemos que no den los bajos el pliegue de la rampa, por lo que en ese sentido muy bien, porque podemos regular la altura a nuestro gusto, además de que también es una suspensión bastante cómoda para todo tipo de trayectos, filtra bastante bien a mi gusto, las habrá mejores, también tener en cuenta de que no es el mejor en este sentido el Tesla Model S, hay modelos premium que filtren mejor, pero es verdad que lo hace realmente bien, por lo que no puedo ponerle en ese aspecto ninguna pega, y además que la contención lateral es exageradamente buena, porque es un coche que es capaz de contener todo este peso, que ojo, no es poco, vuelvo a repetir, 2260 kilos, por lo que en ese sentido pues muy bien. Luego tenemos unos frenos que quizá es el apartado más mejorable de este coche, porque por un lado la parte mecánica, es verdad que quizá son frenos que se saturen muy rápido, tienden a calentarse. Es verdad que luego hay opciones más profesionales como unos frenos carbocerámicos, pero es verdad que estos frenos que equipa de serie son frenos que quizá no estén destinados obviamente a una conducción deportiva 100% o de circuito. Ojo, en ese aspecto, porque para el día a día van de sobras. Para estos 2260 kilos, para el día a día, bien, sin más. Pero es decir que para conducciones más deportivas se nota que a veces cuando ya han sido usados con mucha intensidad flaquean. Y otra cosa que no me ha gustado, que lo he comentado en el interior, es la frenada regenerativa, que no tenemos para cambiarla salvo que entrenemos en el modo track mode, en el modo de circuito. Claro, si tenemos que estar activando el modo de circuito cada vez que queramos retocar el nivel de frenada regenerativa, pues es un poco rollo. Podría haber habido un mando o unas levas para poder cambiar esa intensidad. Por lo demás, en ese sentido, muy bien. Y en cuanto a ayudas a la conducción, es un coche con muchísimas ayudas, funcionan muy bien además. Y además, por ejemplo, el pesadísimo aviso de la velocidad, podemos desactivarlo de un solo toque en el mapa. Ahí tenemos el simbolito, clic, le clicamos y ya se nos desactiva, por lo que en ese aspecto pues muy bien. Y tenemos de todo, tenemos aviso de ángulo muerto, tenemos control crucero adaptativo con ese autopilot que combina todas las ayudas y todas las cámaras para hacer una conducción bastante autónoma, nivel 2, incluso vamos en ese modo, ponemos el intermitente y él solo nos cambia el carril cuando detecte que estamos en un hueco, que tenemos un hueco para acceder a ese carril, por lo que en ese sentido, chapo. Tenemos aviso de precolisión, alerta de tráfico cruzado, cámaras traseras y laterales, cosa que la cámara delantera se echa en falta por el precio que tiene este coche, y precio que vamos a ver que está en 129.000 euros esta unidad de pruebas. No es un precio bajo en absoluto, pero bueno, al final es un coche exclusivo, es un coche que pues obviamente tiene su público. Así que por lo demás, creo que no me dejo nada en falta, salvo la carga de este Tesla Model S, que es capaz de cargar en corriente alterna hasta 17 kilovatios y en corriente continua hasta 250 en el Supercharger, donde hemos ido a cargarlo y ha tardado realmente poco. Estuve echando el ratillo 15-20 minutos y la verdad es que me lo cargó hasta el 81% y ya no le quedaba casi nada de batería, o sea que muy bien. También depende obviamente de muchas circunstancias, como por ejemplo que también en ese Supercharger pues no estén todos los postes ocupados, que también me pasó, por eso luego tardó un poco más en cargar. Por lo demás, muy bien.
Y nosotros hemos cargado este Tesla Model S en nuestro punto de carga Velo Home, que como siempre os decimos, excelentes profesionales, que si queréis instalar un punto de carga en vuestro hogar, pues tenéis un 5% de descuento en cargadores industriales y un 10% en cargadores domésticos en el enlace de la descripción si sois suscriptores de Loading Cars y ponéis Loading Cars en la web. Y el punto de carga Velo Home que nos instalaron los chicos de Punto de Recarga Madrid, excelentes profesionales con un amplio catálogo y que te van a dejar tu punto de carga niquelado. También os dejamos el contacto en la descripción de este vídeo y también en la página web podéis meteros y con vuestro código promocional Loading Cars podéis obtener la oferta. Si sois suscriptores de Loading Cars siempre tenéis ofertita. Y ahí sí que es verdad que obviamente para una batería de 100 kWh la carga doméstica será para cargarlo un poquito todos los días o por la noche, toda la noche, para tener la totalidad de la carga operativa o hasta el porcentaje que queramos, como os hemos comentado antes en la pantalla, que podemos seleccionarlo. Así que eso a nuestro gusto. Obviamente una batería tan grande, con tenerlo cargado al 80% y de ahí vamos tirando sin problema. Así que hasta aquí os puedo comentar de este Tesla Model S Plaid, un coche que es alucinante, es un coche que hay que probarlo una vez en la vida para poder sentir esa aceleración tan brutal, digna de un vehículo de carreras, de un Fórmula 1 y que obviamente no deja indiferente a nadie, es un auténtico cohete con ruedas. Hola Bengueros, hasta aquí la videoprueba de este Tesla Model S Plaid. Una auténtica experiencia inolvidable haber podido probar el coche de producción más rápido de la historia, y es que no cualquier coche es capaz de conseguir esa aceleración tan brutal. Luego además es una berlina muy premium, está muy bien construida, tiene un equipamiento brutal. El precio es el que es lo que hay, pero sin ninguna duda es un coche eléctrico muy interesante si eres capaz de alcanzarlo. Así que como siempre, si te ha gustado el vídeo déjanos un buen like y suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la carretera.